Nuestro estudio bíblico de... ¿A quién estamos estudiando, hermanos? ¿Quién se acuerda? A Moisés, en Éxodo capítulo 6. La lectura bíblica también está en su boletín. Éxodo capítulo 5. La lectura bíblica usted la tiene en su boletín. El hermano Jaime nos hizo favor de leerla. La voy a volver a leer solamente para tenerla presente y podamos entender mejor lo que estamos estudiando. La palabra de Dios es la Biblia, dice. Estamos leyendo Éxodo. Éxodo, ¿qué libro de la Biblia es, hermanos? ¿Quién sabe los libros de la Biblia? Por lo menos no sabemos los primeros 5. ¿Quién sabe los primeros 5 libros de la Biblia? A ver, todos juntos repitan conmigo. Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio, ¿verdad? Y esos 5 libros también son conocidos como una palabra que empieza con pen y acaba con Pentateuco. No, ahora ya estoy yo. El Pentate, y ahí cómo empieza Pentate y acaba con uco. Pentateuco. ¿Sí? Ahora sí ya saben cómo se llama. Estos 5 libros de la Biblia, llamado el Pentateuco, también son conocidos como los libros de la ley, y los escribió Moisés, inspirados por Dios. Es que estamos en el libro de Éxodo, capítulo 5, versículos 11 al 21. Como les decía, la lectura bíblica está en sus boletines. La voy a hacer en voz alta, por favor ustedes síganme con su mirada. Dice así la palabra del Señor. Id vosotros y recoged la paja donde la halléis, pero nada se disminuirá de vuestra tarea. Entonces el pueblo se esparció por toda la tierra de Egipto para recoger rastrojo en lugar de paja. Y los cuadrilleros los apremiaban diciendo: acabad vuestra obra, la tarea de cada día en su día, como cuando se os daba paja. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel, que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer, ni hoy, como antes? Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él, diciendo: ¿por qué lo haces así con tus siervos? No se da paja a tus siervos, y con todo nos dicen: haced el ladrillo, y he aquí tus siervos son azotados, y el pueblo tuyo es el culpable. Y él respondió: estáis ociosos, sí, ociosos, y por eso decís: vamos y ofrezcamos sacrificios a Jehová. Id pues ahora y trabajad, no se os dará paja, y habéis de entregar la misma tarea de ladrillo. Entonces los capataces de los hijos de Israel se vieron en aflicción al decirles: no se disminuirá nada de vuestro ladrillo, de la tarea de cada día. Y encontrando a Moisés y a Aarón, que estaban a la vista de ellos cuando salían de la presencia de Faraón, les dijeron: mire Jehová sobre vosotros y juzgue, pues nos habéis hecho abominables delante de Faraón y de sus siervos, poniéndoles la espada en la mano para que nos maten. Oremos. Gracias te damos, bendito Padre Celestial, por esta lectura bíblica que tú nos das. Gracias por la oportunidad tan grande que nos das de tener una Biblia en nuestras manos. Señor, en tantos países donde no se permite tener una Biblia, hay lugares donde no permiten tener una Biblia, hay empleos donde no puede hablar uno de la Biblia, hay escuelas en el gobierno anterior con el presidente anterior donde no podían hablar de oración ni hablar de la Biblia. Pero gracias, Señor, porque tú has restablecido ahora el que podamos hablar libremente de tu palabra. Gracias porque tú nos la das para que aprendamos acerca de ti a través de ella. Te suplico, Señor, que en este momento tú abras nuestro entendimiento, abras nuestro corazón para que podamos entender tu palabra. Te pido, Padre, que envíes al Espíritu Santo a que haga el cambio en nuestra vida, en nuestro corazón, para entender y servirte y agradarte. A mí úsame, Señor, solamente como una herramienta en tus manos. Hazme una herramienta útil en tus manos. Te lo suplico, Padre. Pero que sea el Espíritu Santo el que traiga el mensaje. Úsame solamente como una herramienta. Abre el corazón,
la mente y los oídos de mis hermanos y amigos que me escuchan. Te lo suplico en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es que nosotros nos encontramos en esta parte de la historia de Moisés, cuando ya Moisés regresó. Si ustedes van un poquito atrás en su Biblia, unos cuantos versículos anteriores, ¿verdad? En el versículo 4, capítulo 4, versículo 30 dice: y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho. Moisés y Aarón se habían encontrado, recuerdan, Moisés estaba en Madián, en la casa de su suegro, y vienen de regreso. Jehová le dice: puedes regresar a Egipto porque tengo la tarea para ti. Esto se lo dijo cuando encontró ¿cómo se llama? El arbusto quemándose y que no se consumía, ¿verdad? La zarza ardiendo y no se consumía. Y entonces ahí habló el Señor, le dijo a Moisés, le dio profecía. Y ahora Moisés regresa a su casa en Madián, donde vive su esposa y su suegro, y le dice a su suegro: muchas gracias por todo el trabajo, pero ya me voy de regreso a Egipto porque los que me querían matar han muerto. Y el Señor le da órdenes a Aarón que vaya a encontrar a Moisés, y se encuentran, ¿dónde, hermanos? En el monte de Jehová. Acuérdense, ¿cuál es el monte de Jehová? ¿Perdón? Horeb y Sinaí. ¿Cuál es la diferencia entre el monte Horeb y el monte Sinaí? No hay diferencia, ¿verdad? Algunos creen que Sinaí es la punta del monte y algunos piensan que Horeb es el valle del monte, pero realmente es la misma montaña, no hay diferencia. Aunque en esta lectura bíblica se refieren al monte de Dios, se refieren como a Horeb. Entonces, se encuentran en Horeb. Qué curioso, hermanos. Fíjense, ahí en el monte Horeb es donde Moisés encontró la zarza ardiendo, ahí habló con Dios, y ahí es donde también Dios hace que los dos hermanos se encuentren después de muchos años. Pasaron muchos años antes de que se volvieran a encontrar, y nos dice la Biblia que al encontrarse los hermanos se encontraron con mucho gusto. Fíjense, hermanos, que en algunas ocasiones pasa en las familias que los hermanos se distancian, pues sea por distancia, porque viven unos en México, otros en Estados Unidos, o en China, o en la India, en donde sea, y ya no se ven tan seguido, y como que ese cariño que se sentían como hermanos se pierde, y ya no se ven con tanto cariño. Pero sin embargo, Moisés y Aarón, después de que no se veían, cuando se encuentran, dice que se besaron. Qué hermoso es tener una buena relación con tus hermanos, en donde cuando los encuentras los puedes besar con cariño. Y no los ves con rencor, con odio, ¿verdad? O algunos con sed de venganza. Pasa en las familias que los hermanos, hermanas, se ven con sed de venganza porque cuando murió mi papá se quedó él con el terreno que a mí me tocaba. Y se robó todo lo que mi papá tenía en el banco. Hermanos, eso no importa. Las cosas materiales, dice la palabra, que no sirven, no van a servir, no sirven para nada. No nos enfocamos en eso. Moisés y Aarón se encuentran y se dan un abrazo con mucho gusto. Ahora, el que Aarón y Moisés se hayan encontrado nos habla de dos cosas. Que Dios, así como habló a Moisés, también habló a Aarón. No se le presentó en la zarza ardiendo, pero Aarón le habló en su corazón, en su pensamiento. Quiere decir que Aarón también tenía una relación con Dios. Hermanos, ¿qué tan seguido habla usted con Dios? Amigo que me escucha, ¿qué tan seguido habla usted con Dios? ¿Tiene usted una relación con Dios? ¿Lee usted su palabra con frecuencia? ¿Hace usted oración? ¿Le canta himnos? ¿Le dedica tiempo? ¿O todo es acerca de usted? Todo es nada más, es mi tiempo. Tristemente, hermanos, he encontrado iglesias y la mayoría han sido americanas, donde he preguntado: hermanos, si ustedes tienen servicio en las tardes, y me dicen: no, en las tardes no hay servicio. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no tienen servicio? Es que, mi hermano, antes teníamos, pero los hermanos empezaron a dejar de venir, y ya no vienen los hermanos en la tarde, entonces decidimos cancelar el servicio de la tarde. Y habla uno con los hermanos: hermano, ¿por qué en la iglesia donde usted va decidieron cancelar? Hermano, es que el domingo es mío, es mi descanso. Yo voy en la mañana y yo ya no regreso porque es mi domingo, yo tengo que descansar. Hermanos, es un grave error. No le damos su lugar a Dios. La palabra dice que el domingo es el domingo del Señor, es el día del Señor. Recuerden, ¿por qué nos juntamos en domingo, hermanos?
Alguien va a decir, hermano, está equivocado, el día del Señor es el Sabbat, es el sábado. No, hermanos, el Sabbat es uno y el domingo es otro. Son 2 días completamente diferentes. El Sabbat lo debe de cumplir ¿quién, hermanos? Los judíos. A ellos se les ordenó cumplir con el Sabbat. A nosotros los cristianos, ¿cuándo nos reunimos? ¿Por qué, hermanos? Lo he explicado muchas veces. ¿Mandé? Es porque es el día de descanso, pero ¿por qué? Porque fue el día en que el Señor Jesucristo resucitó, recuerden eso. Y fue el primer día en que se apareció, fue en un domingo cuando se le apareció a los discípulos. El domingo fue restablecido para servir al Señor por Jesucristo. Por eso es que ahora nos reunimos los domingos. Si yo quisiera guardar la ley, que ya está abolida, si yo la quisiera guardar, entonces yo me congregaría ¿cuándo? Los sábados. Pero, y también aparte no nada más me congregaría el sábado. ¿Qué más tengo que hacer de acuerdo a la ley? ¿Mande? Nada. No, sí, pues de acuerdo a la ley. ¿Qué más tendría que hacer? Tendría que llegar con mi borreguito. ¿Y qué tendría que hacer con el borreguito? Sacrificarlo por perdón de mis pecados, pero ya no lo debo de hacer porque ahora ¿quién murió? La oveja perfecta, que es ¿quién? Cristo murió por mí. Ahora Cristo ya pagó por mis pecados. Ya no necesito sacrificar una oveja. La ley quedó abolida para salvación. Recuerden esto, para salvación. Así es que Moisés y Aarón se reencuentran, se besan y van a proseguir con la tarea que Dios Padre, que Jehová le ha encargado a Moisés. ¿Cuál es la tarea, hermanos? ¿Se acuerdan? Liberar al pueblo de Israel, ¿de quién? De los egipcios. ¿Sí se acuerdan de todo esto, hermanos? Lo empezamos a ver desde el principio. ¿Por qué estaba el pueblo de Israel esclavizado en Egipto? ¿Quién se acuerda? ¿Por qué? ¿Cómo fue que quedaron esclavos en Egipto? Les voy a poner tache a todos. Quedaron esclavizados en Egipto porque cuando hubo una gran hambre, no tenían que comer. Y José, el soñador, el de la túnica de colores, ya había sido vendido. ¿Se recuerdan todo lo que vivió el pobre de José para llegar hasta Egipto? Y en Egipto él llegó a ser el segundo de Faraón porque le interpretó ¿un qué? Un sueño al Faraón. El de las 7 vacas, ¿qué? Gordas, el de las 7 vacas flacas, las 7 espigas gordas y las 7 espigas flacas, ¿verdad? Y unas se comían a otras y le interpretó el sueño y el faraón dijo, porque sabes mucho, te voy a poner en control de todo el pueblo y entonces tú vas a administrar, porque Dios así iba a salvar a los hijos de Jacob, que son las 12 tribus de la hambruna. Y cuando viene el hambre muy grande, entonces van a buscar comida a Egipto y adivinen a quién encuentran. A José, y José los alimenta, le dice a Faraón que son su familia y entonces el Faraón los acepta en Egipto y los tiene ahí muy bien acomodados, les dan muy buenos trabajos, recuerden y todo. Y así es como llegó el pueblo de Israel a Egipto. Pero ese faraón murió y después surgió, dice la palabra, vino otro faraón que no conocía a José y empezó a esclavizar a los hijos de Israel. Ahora ya se recuerdan cómo quedaron esclavos en Egipto. Pero como los estaban abusando, dice que clamaron a Dios y Dios oyó su clamor. Dios oyó que gemían y decían, líbranos de esto. Y Dios entonces decide librarlos de la mano de Egipto y manda a quién? A Moisés, y ahorita estamos en esa parte. ¿Ya están refrescados ahora sí? ¿Ya se acordaron de la historia? Manda a Moisés y Aarón a que hable con quién, con el faraón. Pero Jehová le había dado profecía. ¿Qué es una profecía? Es aquello que Dios dice que va a pasar y pasa. Si no pasa, no es profecía, hermanos, Si ustedes por ahí se encuentran a alguien que le dice, yo te voy a decir el futuro y le dice algo y no sucede, no le dijo ningún futuro, le dijo una mentira. La profecía es algo que dice la Biblia, que va a pasar y sucede. Le dice, vas a ir a Faraón, le vas a decir que deje de ir al pueblo de Israel, pero el Faraón no va a querer. Va a endurecer su corazón, ¿recuerdan esto? Le dio la profecía.
Y cuando Moisés ahora se encuentra con Aarón, primero se presentaron ante los ancianos de Israel. Y les dijeron, hemos encontrado al Dios de Israel, a Jehová. Y nos ha mandado para que libremos al pueblo de Israel. ¡Wow! Ahora sí el pueblo de Israel dice, hemos encontrado a Dios. ¿Cuál Dios? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, aquel todopoderoso, lo hemos encontrado. Y dice, y nos dio estas señales. ¿Quiénes se acuerdan de las señales? Fueron 2 señales. ¿Cuáles fueron? ¿Qué traía Moisés en su mano? Una vara, ¿verdad? ¿Y qué le dijo Dios? Cuando estés enfrente de ellos para que crean que yo te envié, vas a echar esta vara al piso y la vara se va a convertir en culebra. Y dice que Moisés huía de la culebra. Y luego Dios le dijo, tómala por la cola. Y al tomarla Moisés, la culebra se convirtió en vara nuevamente. Esa fue la primera señal que le dio. La segunda señal, ¿cuál fue? La mano. Le dijo, mete tu mano en tu seno y sácala. Y cuando la sacó estaba llena de lepra. Y luego dice, vuelve a meter tu mano en tu seno y sácala. Y al sacarla estaba limpia otra vez. Y esas son las 2 señales que Moisés y Aarón le presentaron a los líderes, a los ancianos de Israel, para confirmarles que Dios les había mandado. Porque hermanos, ¿quién puede hacer que una vara se convierta en víbora? Nadie. ¿Quién puede tolerar la lepra? Hoy en día, hermanos, hay personas que mueren de lepra. Hoy en día. En India y en África hay personas todavía que mueren de lepra. La lepra es algo tremendo. No lo pueden controlar fácilmente. Una vez que le entra al cuerpo, es difícil. Ustedes han oído hablar de esa bacteria que le llaman, que come la carne, flesh eater. Le cae en una cortada que usted tenga o algo y le empieza a comer la carne. Y no la pueden controlar, tienen que ponerle dosis tremendas de antibiótico con el riesgo de dañar el hígado o los intestinos o el riñón. O sea que una cosa lo mata o la otra. Ese es el peligro de esa bacteria. Flesh eater se llama. Así más o menos es la lepra. Ya que le da, no se la pueden quitar como el cáncer. Pero a Moisés, por gracia de Dios, la mete, sale con lepra, la vuelve a meter y sale limpia. Solamente ¿quién puede hacer eso, hermanos? Solo Dios. Solo Dios puede hacer eso. Y entonces van y se presentan ante los ancianos y le dicen, hemos encontrado a Dios, estas son las pruebas que nos dan. Y los ancianos dicen, ahora sí, están bien contentos, vamos a ser liberados. Y ahí es donde nosotros empezamos nuestra historia. Van y se presentan ante Faraón y entonces le dicen, hemos encontrado al Dios de Israel y dice que deje de ir a su pueblo. Y el Dios de Faraón contesta esta cosa. Sí, Éxodo 5:9, vayan ahí a Éxodo 5:9 si lo tienen, y si no yo se los leo. Aquí dice, agrávese la servidumbre sobre ellos para que se ocupen en ella y no atiendan a palabras mentirosas. El Faraón llama a Moisés y Aarón mentirosos. Dice, ¿ustedes no han encontrado a Dios? Son unos mentirosos. Vayan que quieren liberarlos, pues ahora les voy a poner más trabajo a ellos. Van a trabajar más duro, ¿verdad? En el 5:15 se quejan de Faraón. Van al 15. Y los capataces de los hijos de Israel vinieron a Faraón y se quejaron a él diciendo, ¿por qué lo haces así con tus siervos? Pero recuerdan que cuando se presentaron con Moisés, cuando se presentó con Moisés, Faraón le dijo algo muy importante a Moisés. Le dijo, ¿quién es Jehová? ¿Quién es Jehová para que yo los deje ir? Yo no lo conozco. Hermanos, hoy en día hay mucha gente que no conoce a Dios. Ustedes los oyen decir para todo, oh my God, pero solamente es una expresión. No conocen a Dios. Por ejemplo, si ustedes me preguntan acerca del señor David que está sentado allá atrás, en el cuarto de allá atrás. ¿Tú lo conoces? Yo les podría decir, sí lo conozco, pero realmente estoy mintiendo. O mintiendo a medias. Lo conozco de vista, pero si ustedes me dicen, ¿usted lo conoce, hermano? Sí, lo conozco. ¿Cuál es su color favorito? No, pues no sé. ¿Cuál es su comida preferida? No, pues no sé. ¿En dónde vive? No sé. ¿Entonces lo conozco?
Realmente no lo conozco. Si entonces yo le pregunto a usted, ¿usted conoce a Dios? Déjeme preguntarle, ¿qué es lo que odia a Dios? Bueno, la hermana Sofía dice el pecado, tiene razón. ¿Qué otra cosa no le gusta a Dios? ¿Y qué sí le gusta? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Se dan cuenta? Cuando yo empiezo a contestar esas preguntas, es cuando yo sé si verdaderamente conozco a Dios o no lo conozco. La gente dice, sí conozco a Dios, sí lo conoces. Ok, déjame hacerte unas preguntas. El faraón dice, ¿quién es Dios? ¿Quién es Jehová para que yo deje ir al pueblo? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Mi hermano, muchas veces nuestros jóvenes, gente querida de nosotros, hermanos, mamá, papá, así reaccionan a Jehová, a Dios. Yo no tengo por qué obedecer a Dios. Tengo casa, tengo carro, tengo trabajo, tengo esposa, tengo salud. ¿Quién es Dios? No quiero saber nada de Él. Sin embargo, Dios dice, va a haber un momento en que vas a buscarme. Cuando la situación se te ponga bien dura, me vas a buscar. Y lo mismo le dice a Faraón, ¿verdad? Le dice, así ha dicho Dios, ¿no me crees? Tú lo vas a ver. Aquí Faraón dice, porque estás ociosos, ustedes se quieren ir a servir a Dios. Fíjense bien, Faraón está diciendo hasta cierto punto una verdad de lo que le pasa a la gente. ¿Cuándo se mete la gente en problemas? Los jóvenes sobre todo. Cuando yo estaba joven, ¿cómo nos metíamos en problemas? Cuando estábamos ociosos. Oh, no tenemos nada que hacer. ¿Y si vamos y hacemos esto? Oh, ¿y si voy y hago el otro? Si no tengo nada que hacer, mi mente empieza a divagar. Oh, mejor estaría con fulano jugando videojuegos. Oh, estaría con perengano, dicen que se fueron a tomar o se están echando un carrujo de mota. Estaría yo allá bien padre pasándomela con ellos. O estaría, en lugar de estar, si estoy ocupado, no tengo tiempo, no tengo mente de estar pensando en eso. Hermanos, a veces a los adultos también nos pasa. Oh, sí, mejor me voy con el compadre fulano a echarnos unas, en lugar de estar aquí sentado. O mejor le prendo a la tele y hermanos, dice, estamos ociosos. Pero cuando estamos ocupados tenemos tiempo de pensar en eso. Lo que pensamos es, ojalá pueda llegar en la noche y descansar, porque mañana me tengo que parar bien temprano a darle bien duro y voy a acabar hasta bien tarde y tengo que hacer esto y tengo que hacer. Cuando uno está ocupado no tiene tiempo de estar pensando tonterías. Pero aquí el faraón le dice, porque la gente de Israel está ocioso, por eso se quieren ir a servir a Dios. No, se querían ir a servir a Dios porque reconocían que era su Dios. Y que Dios los estaba llamando a que le fueran a dar holocausto, que le hicieran una fiesta en el desierto. Pero Faraón dice no, y para que no estén de ociosos, les voy a poner más presión. Me van a dar más ladrillos, me van a dar los mismos ladrillos, pero ahora nosotros ya no les vamos a dar la paja para que la hagan. Quiero que ustedes entiendan, algunos de ustedes saben de lo que hablo cuando les digo que los ladrillos que estaban haciendo el pueblo de Israel eran de adobe. ¿Sí conocen el adobe? El adobe son unos ladrillos grandes, unos bloques grandes hechos de lodo con paja, ¿verdad? Ellos hacían eso para la construcción de las casas de los egipcios y era su trabajo, pero como ahora estaban ociosos, dice, ya no te vamos a traer la paja, ahora ustedes tienen que ir y traer su propia paja y nos tienen que entregar los mismos ladrillos. Les estaban aumentando el trabajo. ¿Para qué? Para que ya no estuvieran pensando. Aquí era una doble idea. Fíjense bien, Faraón era inteligente. Dice, si los pongo a trabajar bien duro, van a dejar de pensar en que se quieren ir a seguir a Dios. Y aparte también se van a enojar contra Moisés y Aarón, porque Moisés y Aarón los metieron en este problema. Y le funciona. Porque leemos que le fueron a buscar a Moisés y Aarón y que le dijeron, por su culpa nos han aumentado el trabajo. ¿De qué se olvidaron, hermanos? ¿De qué se olvidaron los israelitas? De que Moisés les había dado una prueba de que Dios los iba a liberar. ¿Cuál era? La mano y la vara. Al principio no estaban enojados, estaban contentos que habían encontrado a Dios, pero en cuanto les hicieron, en cuanto encontraron un pequeño problema, entonces, no. Hermanos, a veces he encontrado gente
que dicen, hermano, yo vine al cristianismo porque pensé que era lo correcto, pero en cuanto las cosas se me empezaron a poner difíciles, o cuando me di cuenta que yo ya no podía emborracharme, que yo ya no, mejor me regresé al mundo. ¿Por qué, hermanos? Porque nos gustan las cosas fáciles. Yo con frecuencia le digo a los jóvenes, las cosas cuestan trabajo. Todo requiere de esfuerzo. Nada se va a conseguir gratis, nada. Aunque nosotros los papás le querramos dar todo a nuestros hijos, va a llegar en el momento en que nosotros vamos a faltar. Y en lugar de que le hayamos hecho un bien a nuestros hijos, les hicimos un mal. Porque ahora se van a quedar sin nosotros a aprender a vivir por ellos mismos. Recuerden que nuestro trabajo como padres es enseñarlos a valerse en esta vida, enseñarlos a ser responsables, enseñarlos a ser unos ciudadanos útiles. No unos ciudadanos que después sean un problema para ellos mismos, Entonces, aquí nosotros debemos observar a Moisés y Aarón que están tratando de sacar al pueblo, pero el pueblo ya se le olvidó que les habían dado señales y van y les reclaman. A Moisés y Aarón también fueron al Señor, dice el versículo, que fueron y le dijeron, Señor, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué? Porque a veces nosotros no podemos entender cómo trabaja Dios. Sin embargo, hermanos, aquí no termina la historia de Moisés. Todavía nos faltan muchos domingos por estudiar la historia de Moisés. Vamos a seguir viendo el poder de Dios a través de Moisés en el pueblo de Israel. Yo le invito a que nos siga acompañando a escuchar estas predicaciones y que tome notas para aquellas cosas que usted posiblemente puede utilizar en su vida, como es tener una relación con Dios, como lo es tener fe en que Dios va a actuar en su vida, como lo es el tener una relación íntima con Dios, al tener lectura bíblica y oración con Él. Vamos a tener una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, venimos ante ti, agradeciéndote esta enseñanza, Padre, que tú nos das de tu palabra. La enseñanza no es mía, Padre, esta está en tu Biblia, está en la palabra que tú escribiste. Y es para cada uno de nosotros. Ayúdanos a ponerla en marcha en nuestras vidas, que podamos servirte, Señor, que podamos reconocerte como nuestro Rey Todopoderoso. Ayúdanos a tener más interés en conocer más acerca de Moisés y cómo actuaste a través de él. Te lo suplico, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a terminar nuestro servicio de adoración al Señor con el